Compañeros y amigos, el primer tema tiene que ver con una situación, un tema fundamental, ¿sí? Valga la redundancia, en la vida nacional. Cuando nosotros preguntamos a nivel nacional, a nivel estatal y muchas veces también a nivel municipal, por cuál es el principal problema de México o del estado o del municipio, la respuesta más común es que es la inseguridad. Ese es el principal problema de México. Cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en esa idea pues que traía de abrazos no balazos, que claramente dejaba ver un acuerdo con los malandros, yo comentaba que si el principal problema de México quedaba resuelto por López Obrador, entonces muchas personas que no estábamos con él, que no lo apoyábamos, que nos parecía que era un pendejo, y creo que todavía sigue estando pendejo, lo veríamos con buenos ojos, porque el principal problema que nos atormenta, ¿sí? Que nos genera angustias todos los días cuando los niños, los hijos nuestros no han llegado a casa, ¿sí? Ese problema, si quedara resuelto, pues habría una situación importante de apoyo. ¿Qué está sucediendo en estos días? Esta semana se registraron 225 homicidios dolosos en México. Ese número es el más bajo, puedo casi afirmar que en todo lo que va de la 4T. Cuando empezó este gobierno andábamos en 500, 600 por ahí. Entonces es una reducción drástica, muy drástica, un valor puntual que por supuesto podría no continuar, podría la próxima semana incrementarse, pero estamos viviendo eso. Pero hay que decirlo también dentro de una tendencia claramente a la baja. Yo circulo un monitoreo de los homicidios, o sea, aplico la metodología de control estadístico y ahí se puede apreciar claramente un descenso muy fuerte. Interesante entonces aquí es, y así se plantea en este tema, ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que hay muchas respuestas, pero a mí me interesa una muy inquietante que podría ser consecuencia, y esto aquí hay un riesgo, sí, hay que decirlo, es una conjetura, pero no está tan descabellada. Podría ser que el acuerdo con los malandros está teniendo resultados. Podría ser que finalmente los malandros entendieron que era importante bajar ese índice, que era importante que la sociedad estuviera más tranquila. A todos beneficia una sociedad tranquila, incluso a ellos en sus negocios les va mejor. ¿Qué significaría esto? Pues que estaríamos volviendo a establecer el esquema que tuvimos durante muchos años del régimen priista. Había crimen organizado, por supuesto que había crimen organizado. Había relaciones, sí, nada más que eran unas relaciones donde el poder tenía más fuerza que los malandros y estaban ellos sometidos de algún modo, sí, a los dictámenes que establecían ciertas normas, y eso generaba una situación de tranquilidad, de confianza. Íbamos, por ejemplo, de aquí de Monterrey a Reynosa o a McAllen tranquilamente a las 2 de la mañana, no había ningún problema. Sí, significaba eso que no había malandros, no se había malandros, pero estaban controlados, estaban tranquilos. Entonces podría ser que estemos ante una situación donde se tiene una situación de acuerdo que podría, si sigue así, miren, hoy registramos 225. El número que teníamos en 1993 de homicidios por semana por cada 100,000 habitantes
más bien por semana, ¿sí? En el país era de 125. 225 para 125 ya está muy cerca. O sea que si llegamos a tener menos de 125, nosotros en nuestra valoración diremos que en ese tema estamos bien. Ahorita, por ejemplo, con este valor de 225, pues no estamos bien, estamos mal. Pero como tenemos un valor mínimo récord, sí, que esa parte alerta positiva, y tenemos tendencia a la baja parte, sí, nosotros decimos estamos mal, pero estamos mejorando, y eso es muy muy importante. Entonces, por supuesto que en contraposición de esa hipótesis que yo planteo, está la otra de que pudiera simplemente haberse roto el pacto con el crimen organizado y que les estén dando duro, ¿sí? En una lucha sin cuartel contra ellos. Podría ser eso, pero hay indicios de que no es así. Los muertos que aparecieron en Zacatecas luego fueron sucedidos por una manifestación de gente del crimen organizado que dijo que ellos habían hecho un pacto y que ellos habían cumplido, y que a ellos no les habían cumplido la gente del gobierno. O sea, la presunción de que hay un pacto entre los gobiernos de la 4T y el crimen organizado, pues ahí está, y esa sería la otra opción. Pero bueno, yo quiero escuchar sus opiniones sobre este tema. Toño Lomas ya trae el micrófono puesto, vamos a escucharlo. Déjenme decirles que les pedí un cojincito a ver si tenían aquí, sí, y me siento muy a gusto. Sí. Adelante, compañero. Bueno, no es ningún secreto. Nada más déjame, no, bueno, sí, está bien, no, perdóname. Sí, no lo dije, sí dije que este esquema ya lo habíamos tenido en los otros regímenes anteriores, sí. Adelante. Bueno, no es ningún secreto que desde siempre ha habido pacto entre la mafia, como algunos le llaman la delincuencia organizada, y los malitos y el gobierno. Hubo una época aquí en Nuevo León donde la droga... que se pongan el micrófono lo más pegado a la boca y que hablen lo más fuerte que puedan. ¿Sí? Bueno, déjenme hacer un poco más el micrófono. Sí. Bueno, les comentaba que desde siempre se han dado los acuerdos y los rompimientos también de los acuerdos. Hubo una época en que la droga llegaba a los terrenos baldíos en García, Nuevo León, en avionetas. La bajaban, la traían por toda la avenida Colosio, Lutier, hasta las bodegas en San Bernabé. En el momento en que venía el convoy... Oye, con ¿y la... eso no tiene nada que ver con Tatiana Cloutier, que anda queriendo No, gobernadora, no? no. Bueno, en ese recorrido, cuando se iba a dar, no había un solo policía ni un solo tránsito en esas avenidas. Era un acuerdo, y era en la madrugada, era un acuerdo que había entre la autoridad municipal y la delincuencia. Ocurre que se rompe ese pacto a un nivel tal que los delincuentes llegan, no sé si Tere se acuerda de ese hecho, llegan a la comandancia y asesinan en su oficina a un jefe policíaco, a unas cuadras de la colonia Cuauhtémoc, donde yo vivía en esa época, en un Super 7 que llegaron, gente que trabaja en el municipio, trabajaba, allí los balearon. Me hablaron en la madrugada pidiéndome a ver si podía ir a tomar unas fotos por la cercanía a la casa. O sea, esa historia del rompimiento de los pactos siempre se ha dado a nivel nacional, estatal, municipal, con sus variantes. ¿A qué voy? Casualmente, o casualmente, antier me reuní con un malandro ya retirado. Se retiró por la edad y él me dijo algo muy claro: mira,
Hubo una época en que en Nuevo León, en que mis compañeros, así los llamó, asesinaban a alguien, le ponían un picayelo, no sé si eres de acordar eso también, con una nota, un mensaje. ¿Por qué te nada más? Pues porque ella ha sido periodista y está más enterada que los talcianistas. Ah, gracias por aclarar. Entonces les decía, él me dijo, antes para nosotros era importante que se conocieran los hechos, porque eso demostraba nuestro poder. La cantidad de asesinatos que cometíamos, de secuestros, es más, y lo me pone entre comillas, había periodistas aliados nuestros que estaban enterados antes que la policía, llegaban porque necesitábamos que el mensaje llegara no solamente a los ciudadanos, al gobierno, sino principalmente a nuestros contrarios. Dice, ahora ¿qué están haciendo las nuevas generaciones? Los matan y los desaparecen. Por eso se ha dado un fenómeno muy interesante. Disminuye el número de asesinatos dolosos, pero se incrementó terriblemente el número de desaparecidos. ¿Qué hacen? Asesinan a alguien y en lugar de tirar su cuerpo, lo desaparecen. No, déjame. O sea, es una mayoría. Sí, es importante, Toño. Este tema siempre ha estado. ¿Por qué lo metimos hoy? Porque ese valor que registramos de 225 homicidios ya no se compensa con los desaparecidos. Durante mucho tiempo, cuando empezó a verse esa tendencia a la baja, se decía, bueno, es que en lugar de reconocer que fue un homicidio, lo pasan allá como desaparecido y de ese modo juegan con la estadística. Con los datos que estamos obteniendo ahorita, ya no es así, Toño. O sea, hay una reducción clara, sí, de homicidios en México. No. Por eso es el tema. Sí, pero es muy diferente el punto que yo estoy tratando, lo que tú dices, no es la autoridad la que los desaparece, es la delincuencia organizada. Los asesinan y los desaparecen. O sea, esa es la gran diferencia. Sí. Hubo una época... Pero hay que entrar al tema, Toño. O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Porque ya cambió el pacto entre la autoridad y el gobierno. Ya quieren limpiarle el rostro al gobierno para que se presuma de que hay menos asesinatos. Yo me la creería si me dijeran, está reduciéndose la cantidad de asesinatos y está estable o ha disminuido la desaparición. O sea, no me parece lógico que a menos asesinados, más desaparecidos. Sí, Toño, es que estás ahí en ese punto. Eso ya no lo podemos sostener con los datos que tengo, los datos de esta semana, Toño. Eso que me estás diciendo me lo pudiste haber dicho hace 2, hace 3, hace 10, hace 15 semanas. Esta semana tenemos una situación donde eso ya no hace sentido. Y entonces, ¿cuál es la razón? Tú has dado una respuesta, yo te la acepto. Has dicho que ya no se tiene el pacto y que ahora la autoridad está ejerciendo su poder. No, ya cambió el pacto. Ya cambió el pacto. Ah, ahora, ¿y cómo que cambió? Siempre ha habido pacto. Por eso, pero ¿cómo cambió ahora? ¿Por qué razón? Repito. ¿Qué? No es temeraria, es realista. O sea, en lugar, miren, les voy a poner un ejemplo trágico. Aquí, de repente, llega un comando, secuestra a Ranulfo, se lo llevan. ¿Y cómo pasa? Lo violan. Como desaparecido. No sé si lo violen o no. Eso ya es según su gusto. Bueno, aparece como desaparecido. A pesar de, como diría un personaje, encuéntrenlo en su corazón. O sea, es un muerto que no aparece como muerto, aparece como desaparecido. ¿Y cuál fue el truco del pasado? El gobierno maquillaba las cifras.
Ahora yo no lo está maquillando. Desaparece del PAN y aparece en Morena. Sí, algo parecido. Eso es cierto. Bueno, ahí la dejo. Muy bien, escuchamos a Raúl Montero. Bueno, pues yo creo que detrás de todo esto hay mucha información que tenemos que revisar puntualmente. Por ejemplo, la primera pregunta, y aquí lo estuve yo checando ahorita, que me viene es la siguiente: ¿la reducción de homicidios significa que disminuyó la violencia? Esa es una pregunta que creo que tenemos que... ¿Me permites contestártela? Claro. Mira, en el asunto este de la criminalidad se sigue como un criterio fundamental el número de homicidios por cada 100.000 habitantes por año, para poder comparar ciudades o estados de diferente tamaño. Y esa situación es porque hay otros delitos que no se denuncian, se ocultan, y son engañosas. Por ejemplo, las estadísticas. Puede, por ejemplo, reducirse el número de denuncias por violación, y alguien puede pensar que eso es muy bueno, cuando tal vez sea muy malo, porque la gente decide mejor ya no denunciar ese tipo de delitos porque no están siendo bien atendidos, porque les dan un trato inadecuado. Entonces, entre los expertos en el tema este de inseguridad, el criterio para ver cómo es el tema de la inseguridad es ese, ¿sí? Eso es una situación que se tiene acordada. Yo estudié mucho ese tema en el 93, y nosotros teníamos aquí en Nuevo León entre 4 y 5 homicidios, ¿sí?, por cada 100.000 habitantes, muy parecido al valor que tenía París, al valor que tenía Bonn en Alemania, y muy bajo comparado con el que tenían en Nueva York, por ejemplo, que era de 28, y en Washington DC, que era de 30. Ahorita los números que tenemos en México a nivel nacional en algunas partes rebasan las 100, ¿sí? Entonces es una situación pues tremenda comparada con lo que teníamos en el 93, incluso en Estados Unidos, en esas dos ciudades, y más aún en otras ciudades como Monterrey. Entonces ese es el punto. O sea, sí, la respuesta categórica es sí. O sea, se están reduciendo los homicidios, sí, con las condiciones que ya comenté, sí, indica que sí estamos mejorando el tema de seguridad pública. Muy bien. ¿Sí? Según las estadísticas oficiales, de enero a mayo del 2026, el 54% de los homicidios dolosos se concentraba en los estados de Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, Estado de México, Guerrero y Veracruz. O sea, el 54% de homicidios dolosos en 8 estados. Esto definitivamente nos da una percepción de que don Oscar, de que esta percepción, ahora ya me estoy yendo a la percepción nacional, ¿verdad? Que estamos sí, pero ya... acuérdate cuál es el tema, Acuérdate cuál es el tema. El tema es por qué. El tema es por qué, bueno, sí. Por eso. Digo, el gobierno federal presume, y lo hace con los números oficiales, de que ha bajado el número de delitos, ¿verdad?, a nivel nacional. Sin embargo, en 8 estados de la República, esa estadística no vale. No es la correcta. Y no quiero denostar la presunción. Es que habría que ver cómo han evolucionado en esos estados. Por eso. Sí, pero ¿para qué perdernos en eso? Bueno, ¿Cuál es la respuesta que tú tienes a la razón a que hayan bajado? ¿No tienes una opinión en eso? No, porque mi percepción está encaminada a ver las cosas no solamente desde un punto de vista nacional,
sino existen. Es más, aquí en Nuevo León, tenemos, en el área metropolitana de Monterrey, tenemos zonas muy complicadas. Entonces, creo que hablar generalmente de que esto está mejorando, creo que sería complicado, ¿verdad? Ven a saludar, hombre. Los vi en la cámara. Miren, déjenme presentarles a... Los vi en la cámara y no quise interrumpir. Historiador. Sí. Hola. Mándale un saludo a la raza de la grillera. No, pues muchos saludos. ¿Qué puedo aportar si está muy pesada la mesa? Muy pesada la mesa. Muchos saludos. Algunos están a dieta. No. Si no es el peso físico, es el intelectual. Válgame Dios. No, muchas gracias. Felicidades a todos. Ya está. A toda y a todos. ¿Cómo va la sociedad de historia? ¿Mande? ¿Cómo va la sociedad de No historia? sé, yo dejé la presidencia del 22. Válgame Dios. Pero el corazón ahí está, ¿no? Sí. En la historia sí. Sí, muy bien. Ya está. Muchas A gracias. lo mejor él nos puede dar una respuesta a la pregunta. ¿Eh? A la pregunta rápida. No sé cuál sea la... Mira, nosotros tenemos aquí un tema ahorita viendo y es el asunto de que, de acuerdo a los datos que tenemos, sí, oficiales, esta semana se registraron solamente 225 homicidios y es un valor mínimo récord, o sea, no habíamos tenido ese valor tan bajo. ¿Es local o es nacional? Nacional. Y el tema que nosotros estamos tratando de ver es por qué. Sí, y entonces hay una hipótesis que se plantea de trabajo de que podría ser que ellos, el gobierno y los criminales, los grupos delincuenciales, hayan pactado para precisamente bajar los índices de seguridad, porque eso traería muchos beneficios políticos para el gobierno. Y ellos pues deben de entender también que pues debe de ser así. De hecho, en el régimen priista durante mucho tiempo estuvimos en una situación similar, ¿sí? Había un acuerdo y había la sensación de seguridad. En lo personal no analizo los temas de seguridad, no los domino, no les entiendo, pero solamente diría que este dato coincide con el Mundial de Fútbol, que también bajaron durante el Mundial las estadísticas. A lo mejor habría que buscar si hay fenómenos similares que favorezcan. Desconozco porque no soy experto en el tema. Pero la tendencia es muy constante desde hace tiempo, sí, o sea, va para abajo. Pero bueno, muy bien. Ahí sí no domino. Ya está. Ok, ya está. El sábado. Ahí Dios primero. Ya está. Perdóname, Raúl, perdóname la interrupción. Sí. Dios primero. Nos vemos, no me despido, perdón. Tú tenías la palabra. ¿Ya habías terminado? Ernesto. Muy buenos días. Este tema es muy interesante. Quiero decirles que el viernes pasado la Comisión de Seguridad del Instituto recibió un análisis precisamente de esta tendencia que se viene consolidando en el país y el Instituto dice que podemos ver en lo siguiente: la consolidación de territorios criminales con acuerdos ya con el gobierno. Están consolidando los territorios con un acuerdo con el gobierno. Entonces, esta es mi área de influencia y de aquí me voy a quedar. Y un ejemplo pasó la semana pasada cuando llegaron Estados Unidos, había levantado la exportación de aguacate y mandaron gente a hacer una investigación a Michoacán y dieron ya la entrada ayer al aguacate mexicano, porque ya se liberó la inseguridad que había. Entonces ellos dicen que es la consolidación de territorios criminales, ya se consolida y se reparte. Y la estrategia de detenciones: el gobierno reporta capturas de miles de personas vinculadas a delitos de alto impacto. O sea, hay un trabajo muy concreto y permanente de detención de gente. Hablan ellos en este informe de alrededor de 2.000 personas mínimo. Ok, entonces la respuesta concreta a la pregunta es esa, que sí, efectivamente hay un acuerdo actualizado. Un reacomodo, podemos llamarlo. También ha habido un aseguramiento de armas y de fuego y toneladas de droga. Eso les ha pegado muy duro para bajar a un acuerdo de territorial. Eso es lo que dicen. Ya hay una atención focalizada en acciones especiales
contra la extorsión y delitos securitorios de estados de alta incidencia. O sea, hay un proyecto grande de parte de la gente de Farro. Sí, claro, claro. Entonces, esto es lo que de alguna manera está sumándose y dando como posibilidades. Eso es lo que nosotros vemos. Pero hay un detalle que valdría la pena. Tenemos una información en Nuevo León que se han destapado asaltos a gente, robo de celulares, robo en las calles, robos en las empresas. Los robos que normalmente estaban contenidos hoy están, si ustedes ven la estadística de la Fiscalía General del Estado, se van a dar cuenta del tamaño del crecimiento de los delitos que llaman normales de robo a casa habitación, robo personal y robo a tiendas. Okay. Ha habido un par de asesinatos en eso. Entonces a mí me parece que el manejo del acuerdo territorial ya terminó arriba, pero falta la gente de abajo que ya no tiene recursos, que algo tiene que vivir. Entonces ahí tiene que entrar el manejo al piso de abajo, porque ya lo grande ya lo tiene sostenido. Muy bien. Esa es la visión que tenemos. Sobre este tema, compañeros. Bueno, pues yo bien diría que se está cumpliendo con las expectativas que teníamos del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Se ha señalado y lo hemos comentado que el gobierno de Manuel López Obrador tuvo como pretensión y prioridad que la cuarta transformación continuara. Entonces, de una u otra forma buscó no meterse en broncas con el crimen organizado, se la llevó tranquilo porque tenía una prioridad y la cumplió. Y una vez ya que entra Claudia Sheinbaum, pues obviamente tiene toda la fuerza, el respaldo del pueblo de México, y ya son otras circunstancias donde ya está muy fortalecido el gobierno presidencial y han iniciado ahora sí una lucha mayor y más frontal contra el crimen organizado. Eso se ha notado en todos los medios de comunicación, de manera continua se han visto golpes, ¿tú no piensas que hay golpes al crimen organizado? ¿Una actualización del pacto? No, yo creo que no creo que haya ese pacto y se me hace raro inclusive que se hable del pacto, porque si como dicen que Morena es el narco gobierno, pues entonces qué necesidad de pacto, pues simplemente será que ellos están controlando. Pues ya no coincidimos con esa aseveración de que el gobierno de Morena es narcogobierno. Simplemente las circunstancias han cambiado, han mejorado para poder afrontar más directamente al crimen organizado y se les están dando bajas y eso ha estado disminuyendo la criminalidad y esperemos que así siga. Tenemos un secretario de seguridad que ha tomado unas medidas muy adecuadas para combatir el crimen organizado. Entonces eso yo creo que ha disminuido la criminalidad y no creo que haya ese tipo de acuerdos, simplemente se está buscando hacerlo desde el poder, su labor de combatir al crimen organizado y está teniendo más efectividad. Muy bien, Tere. Estiraste la mano, yo vi que estiraste la mano. Bueno, solo estaba pues viendo algunas posibilidades, ¿no? Para quienes están en Morena, pues pueden decir que las estrategias ya están funcionando, que finalmente se están viendo ahí los resultados, como son los programas estos de atención a las causas, los problemas que ocasiona la delincuencia, que estén siendo resueltos, que haya inteligencia, que ya los grupos estén coordinados y que estén finalmente trabajando para lo que se debe, que las operaciones se estén focalizando, que ya haya a través de esa inteligencia un resultado específico porque se está atacando los puntos donde hay mayor situación delictiva. También puede ser esta situación de la dinámica territorial, por ejemplo, la hegemonía de la que hablaba ahorita el compañero, que un grupo ya domine totalmente un estado, que haya habido una repartición, no que yo me quedo aquí nada más en Michoacán, tú vas a trabajar Guerrero y tú allá en Tamaulipas. No sé, que en algunos de los estados ya estén repartidos, que esa hegemonía se esté dando, que haya esos grupos que monopolicen los estados.
La mutación del delito también coincido con lo que decía, que los grupos, bueno, también puede ser que los grupos pasen de cometer un cierto tipo de delitos a pues ahora dedicarse más a la extorsión o estén buscando otras áreas de oportunidad para hacer crecer sus negocios. Y al haber como un paso consecuente de que ya tienen los territorios repartidos, bueno, pues ahora vamos a expandernos por otro lado y habría que revisar cómo andan las otras estadísticas. Y en cuanto a eso de las estadísticas, pues que muchos han sido reclasificados desde los estados, ¿sí? Y ahí hay variaciones metodológicas que pudieran desde la Fiscalía estar arrojando ahora otro tipo de respuesta, y al hacerse en concentrado, pues resulta que las cifras son muy positivas y muy alentadoras. Entonces, ¿tú por qué piensas que han estado bajando los homicidios? Para mí, que debe haber alguna reclasificación que esté mostrando esta situación. No sé si tengo demasiado arraigado la idea de que hay la inseguridad, pero yo pienso que pudo haber bajado, pero no mucho. No mucho, realmente necesito. Los datos dicen que bajó de manera muy fuerte. Sí, pues por eso metimos el tema, ¿no? Sí, habría que ver si es esa reclasificación que se está dando en las entidades la que está haciendo parecer esa magia inmediata. Puede ser que haya bajado, pero no con ayuda también de esa reclasificación. Ese es mi posible. Bueno, o sea, tu postura es que no hay tal mejora. Que sí. Puede haber, pero entonces no tiene sentido que, vamos, el tema ahorita es que nosotros estamos dando por hecho, que así como es. Un dato duro, que hay una disminución. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Sí, y se han dado respuestas por la reclasificación. Hay quienes tú planteas eso, hay quienes están planteando que sí, efectivamente hay un acuerdo actualizado, sí, y que están ya dando frutos ese acuerdo. Lo que plantea Ernesto Cerda es interesante porque dice que ahora están yendo al tema de... Es un poco de todo, ¿no? El tema de los delitos de alto impacto, sí, porque bajan los homicidios y tú podrías decir vamos a echar las campanas al vuelo, pero si al mismo tiempo aparecen 10 personas asesinadas, 5 colgadas, pues entonces en la percepción eso genera una situación de azoro, ¿verdad? Y no ven la mejora, no se aprecia porque hay un choque entre la realidad, que es el dato duro, y la percepción. Pero bueno, sobre este tema, ¿alguien más? Sí, y nada más apuntar que de lo que se decía en el pasado, de los hechos que sucedían, donde se ponía el puñal con el letrero, las mismas autoridades llegaron a decirlo, llegaron a decir de que pues ya no iban, aparte de por exhibir, porque se habían dado cuenta que muchos incluso asesinatos que pudieran tener otro origen, hasta un conflicto marital, lo que sea, oye, pues ¿cómo le hacemos? Aprovechamos que ahorita está la violencia, todo lo que da, le colgamos un retrato y le dejamos el puñal y hasta ahí ya quedaba como que era parte de la imagen de Raúl con un picayelo. No, pero ¿por qué vamos a imaginar eso? Imagínatelo diferente, con todo mi cariño, con un beso, el cachetito, otra cosa, ¿no? Imagínenlo diferente. Y respecto a lo que dijo de que había periodistas que llegaron a involucrarse en esta situación, pues ahí yo conocí a una persona que me contó, que periodista, que no diré su nombre, pero diré el relato que me contó, que en una ocasión pues se le tocaba en la noche como todos los periodistas y que andaba cubriendo la fuente y que de pronto pues estas personas se metieron a una tienda que creo que ya desapareció, ya desapareció, creo que esa era la tienda. Y pues muy grande, con muchos electrodomésticos y andaba ocultándose. Entonces él como periodista entra y pues va, en aquella época no había tanta restricción, uno entraba a todos lados y lo localiza, escondido, en un mueble. Entonces él como periodista le dice, no, pues ya. Y le dice, ayúdame y te regalo un carro. Le prestó el chaleco, véngase mi amigo camarógrafo.
le prestó el chaleco y ese periodista traía un carro del año. Muy bonito, deportivo. Y sucedió en Nuevo León. Y él me lo contó y el carro pues yo lo vi. Entonces sí llegaron a pasar esas cosas. Sí, pero okay. Aquí estamos en la relación de los narcos con el poder, ¿sí? No con otros. Sí, bueno, pero estaba haciendo pues complementando lo que hace un momento se comentó, ¿verdad? Sí. Ernesto quiere agregar algo rapidito. Me imagino que será rapidito. Sí. Mira, me faltó un dato que también hay que considerar. Me decían la gente que es experta en seguridad, es un teniente coronel del ejército mexicano que estudió en Fort Worth, Texas, con el FBI. Me decía que había que considerar también el esfuerzo americano de estar entregando información a México de una serie de gentes que están coaludidas con el narcotráfico. Dice que lo que está pasando en Estados Unidos, lo de ayer, cuando el fiscal del caso Rocha Moya aumenta el número de delitos de Rocha al señalar que mató al que era candidato a la rectoría de la universidad, me dice que eso también puede hacer que influya en que se hayan manejado hacia abajo los homicidios. El temor que también tienen los narcos de que vengan por ellos. Dice, si llegaron al Chapo y se llegaron al otro, dice, pues yo que soy de menos poderío, estoy en la lista. Eso es lo que me dicen que también hay que considerar como uno de los tantos factores. ¿Y los que se fueron del aguacate? No, ya volvieron. Ya volvieron a revisar todo. Te escuchamos, Danilo. Sí, mira, este fenómeno del que habla, la reducción de los homicidios dolosos y que ya no se puede explicar con las supuestas desapariciones o esas especulaciones. Mira, este es un fenómeno social que muy difícilmente se puede explicar por un solo factor. Yo creo que hay varios factores y uno de ellos yo creo que es las acertadas políticas desde el gobierno federal para hacer que todo mundo, en este caso la mafia, se aplaque de alguna manera, ¿no? La demostración de poder, destrucción de laboratorios, etcétera. Esas políticas pudiera ser que estén dando resultados. Y si hay un pacto, yo creo que es un pacto entre los mismos mafiosos, donde le están diciendo, oye, mira, es mejor que nos arreglemos entre nosotros, que ya no nos matemos, porque aquel está grandote, es el gobierno federal, y nos va a venir a aplacar, entonces mejor nos aplacamos entre nosotros. Entonces, si de un pacto estamos hablando, espero que sea un pacto entre los mismos mafiosos, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí, ¿qué espera el mexicano promedio? Bajar la delincuencia, poder viajar por el país sin ningún pendiente, aunque te vayas en la madrugada, saber que no te va a pasar nada. Si es una paz impuesta desde el gobierno o es una paz narca, como le dicen, yo creo que al ciudadano común y corriente, el que trabaja, el que da la vida por este país, le importa muy poco si es una paz de alguna manera o de otra. Lo que queremos es que esto vaya bajando y que eventualmente tengamos la posibilidad de regresar a aquellos tiempos de poder viajar, y creo que lo vamos a lograr eventualmente, que podamos viajar sin ningún problema a cualquier parte de la República. Muy bien, le damos oportunidad a Danilo, que no ha hablado sobre el tema, ¿sí? Danilo, Ranulfo. De arriba, algo muy breve. Dice que es breve, sí. Hay algo que Ranulfo me ha confirmado y que yo veo es algo muy cabrón. López Obrador, por voluntad propia, no combatió a la delincuencia organizada. Y conforme nuestro marco jurídico, aquí tenemos un abogado, una de las razones esenciales para la existencia de nuestro gobierno es combatir
precisamente la delincuencia. Ahora me dicen que sí se está combatiendo, porque sí se descubrieron los laboratorios que López Obrador decía que no existían. O sea, en concreto, López Obrador es un delincuente. Sí, de acuerdo, pero el tema es otro, Toño. ¿Dónde? El tema es otro. Sí, eso es a lo que voy para concluir. Del por qué ahora también. Simple y sencillamente, se está haciendo parte de lo que no hizo López Obrador, por eso se está viendo el cambio. Pero yo no puedo evitar pensar cómo el actual gobierno no hace nada. Si acusaron a Calderón de lo peor, y ahora tenemos un delincuente por omisión y por acción peor que Calderón, y en lugar de cuestionarlo, los mismos morenistas lo adoran y le echan porras. Ahí la dejo. Muy bien, gracias. Te escuchamos, Ranulfo. A ver, Ah. Bueno, se lo paso y lo ahorita yo. Ok. Sí. Bueno, es que aquí yo coincido mucho con Danilo. Yo creo que vamos a establecer un esquema en el que sobre la marcha de un tema lo cancelemos y agarremos otro tema, chingón. Sí, ¿verdad? No, yo sí coincido La cosa mucho. es que los temas los definimos. cancelemos la mesa grillera. Sí, porque es que los temas los definimos los que llegamos temprano. Sí, y entonces definimos los temas y claramente a veces el tema. Sí, porque aquí el tema es parte de un hecho, sí, algo que se da por hecho y se pregunta por qué. Pero si la gente, o ya una gran mayoría de los que han hecho uso de la palabra, descalifican el hecho, pues entonces ya se chingó todo, ¿verdad? Te escuchamos. Sí, yo coincido mucho con Danilo. El hecho que tenemos ya prácticamente 20 años con esta inseguridad, entonces los números se han estado variando en las últimas, como dice Salvador, en los últimos días. Pero la percepción, si vemos, es multifactorial. Pero elementalmente viene el origen de donde se alimentan es las fiscalías de los estados. Entonces, pienso yo que el problema está ahí, en la forma en que se alimenta, y la variación pues es que es multifactorial. Es muy, muy difícil el tema de inseguridad, que ya tenemos 18 años, repito. Y pues, ¿qué más puedo decir? O sea, es una percepción en carreteras, en inseguridad, hasta en la propia colonia se ve. Muy bien. Pues nada más, digo, ya que estoy al lado, agregar, pues si aquí nadie en la mesa es capaz de creer que esto pasó, digo, nadie, hay una percepción, bueno, pasó, pero solo lo cree quién. Aquí hay uno que lo cree, a ver. Danilo también lo cree. Sí, varios lo creemos. Danilo lo cree, pero se ríen. Ahora lo creemos. No, yo lo que digo, yo creo que está leyendo los recados, los mensajes de aquí a la mesa grillera. Uno de ellos es señalando que yo acepté que AMLO no cumplió con su encomienda de perseguir el crimen organizado, ¿no? Tenía otras prioridades. Y yo creo que también tú lo dijiste, o sea, era combatir las causas. Y eso fue bien claro, o sea, estableció una política pública de atender... Las visitas a Badiraguato, los saludos a la mamá del Chapo. Exacto, también eso puede ser, o sea, atender las causas de la violencia y fortalecer las capacidades del Estado para poder combatir el crimen organizado de una forma responsable, no como se hizo en los tiempos de Felipe Calderón. Entonces, una vez que termina y entrega el poder de forma pacífica y con una mayor fortaleza a Claudia Sheinbaum, ahora sí puede aprovechar esas capacidades, mayores capacidades del Estado, mejores condiciones de circunstancias de derechos y para toda la población, y ahora sí han tenido más éxito en el combate directo al crimen organizado. Se seguía combatiendo también ante el crimen organizado en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador. También hubo capturas de criminales y mafiosos. Muy bien. Compañeros. Una posibilidad breve, ahí Raúl me ve muy feo. La última. Porque Omar García Harfuch va a ser el siguiente candidato a la presidencia de la República y lo está haciendo muy bien. Omar García Harfuch. Esa puede ser. Esa puede. ¿De qué partido? No, está guapo. Nunca me fijé en eso. No.
Es que Ranulfo dice que está guapísimo. Guapo mi esposo. Ay, güey. Compañeros y amigos, vamos abandonando el tema, ¿sí? ¿Qué quieres comentar algo sí, más? Sí, nada más quiero decirle, fíjate lo que dice Ranulfo, la inconsistencia y el problema mental que tiene. Dice, Andrés Manuel no tenía capacidad de gobierno, de mando, de poder. Claro que sí, tenía el ejército, la marina y todo, y los jueces a su favor, y no pudo combatir. A mí me parece que fue una decisión personal de él no combatirlo, y eso le va a costar. Sí, pero no modificó el manejo político nacional de seguridad.